Bienvenidos. Quiero ser sincera. Cuando era más joven, pensé que las historias de terror solo se trataban de leyendas, fantasmas, casas embrujadas y personas poseídas. Pero desde que he caído al mundo de Alicia y su agujero de terrores, me he encontrado con unas historias de entidades que en realidad producen pesadillas. Dejaré que las siguientes historias les ilumine de lo que estoy hablando. Quizás ya conoces a las siguientes entidades por relatos u ojalá no por experiencia propia. Bueno, cierre los ojos y síganme a la oscuridad. En primer lugar, quiero decir que soy ateo y tiendo a ser escéptico cuando se trata de eventos sobrenaturales o paranormales. Pero han habido algunos eventos que han ocurrido en mi vida que la ciencia o el pensamiento racional no pueden explicar. Uno de esos momentos ocurrió en julio del año pasado. Para dar contexto, soy un hombre de 23 años, originario del norte de Inglaterra, pero ahora vivo en West Midlands. Durante los eventos de esta experiencia, estaba cuidando la casa de unos amigos con mi novio. Mis amigos tienen gran cantidad de tierras y terrenos que están en medio de la nada. Y por en medio de la nada quiero decir en medio de un bosque, en la cima de las colinas y rodeado de montañas y cuevas. Nuestra amiga y su esposo se habían ido de vacaciones, pero debido a que tenían bastante terreno, una casa muy grande y ostentosa y muchos animales para cuidar, necesitaban que alguien estaría cuidando de ella. Como ya que vivo en el campo y debido al trabajo de mi novio, generalmente estoy solo en casa, así que no me da tan duro tanto el aislamiento y estar solo. Entonces, no me molestó en ayudar. Imaginé que sería divertido explorar el bosque, jugar con los animales de la granja e incluso explorar las cuevas cercanas, ya que están llenas de ruinas y casas cueva que se construyeron durante la Edad de Bronce o algo así. Nos quedamos en la casa de huéspedes y nos encargaron de asegurarnos de que los jardines estuvieran bien cuidados, los patios se mantuvieran limpios, la casa en sí estuviera segura y que los 6 caballos, 5 gansos y 2 gatos de granja fueran atendidos. A pesar de que era mucho trabajo limpiar a los caballos y en general cuidar el lugar, estábamos disfrutando, tomándonos el tiempo para nadar en la piscina y ver Stranger Things en Netflix. Un detalle fue que mi novio fue promovido recientemente y desafortunadamente fue llamado al trabajo durante los últimos días de la semana. Trató de asegurarse de ayudarme con todos los trabajos antes de irse por la tarde, pero el viernes tuve que hacer las tareas yo solo. Entonces, después de alimentar a los caballos, puse a los gansos nuevamente en el cobertizo, aseguré que tuvieran agua y comida, cuando de repente noté que los gatos actuaban de manera muy extraña. Harry y Jack, a pesar de ser muy fuertes, eran bastante amigables y lindos, pero ahora solo estaban parados junto a una de las grandes puertas del patio, gruñendo a la puerta. De pronto, dejaron de gruñir y regresaron a su casita de madera. Después de encerrar a los gansos en su choza y asegurarme de que estaban seguros de un zorro que me rodeaba por ahí, traté de mirar a través de esa enorme puerta de alambre de púas para ver si había alguien afuera, pero no había nada ahí. La verdad, no esperaba ver a nadie, porque la casa estaba en el medio de bosques y colina. Casi estaba en medio de la nada, y el pueblo más cercano está a unos 20 minutos en coche. Simplemente atribuí el comportamiento extraño de los gatos al zorro que intentaba colarse, pero no pude evitar sentirme un poco asustado. Después de darles comida y agua a los gatos, los encerré en su casita para gatos, solo para asegurarme de que
no se pelearan con el zorro. Una vez que hice eso, hice una última revisión de los caballos en el campo en el que estaban, así que subí la colina y mientras revisaba las 2 yeguas, tuve la extraña sensación de que alguien me estaba mirando. Lo habría atribuido a la paranoia de la soledad, pero de repente las 2 yeguas soltaron chillidos como gritos y salieron disparadas. Me sentí confundido y preocupado, cuando de pronto las yeguas corrieron y se escondieron dentro de sus caballerizas. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, las cosas solo se volvieron aún más problemáticas. Cuando regresé a través de los campos, descubrí que todos los caballos estaban haciendo lo mismo. Corrieron despavoridos hacia sus refugios a esconderse. Esto fue realmente extraño. Había pasado cada hora del día durante una semana observando a estos animales y cuidándolos. Nunca antes habían actuado así. Incluso consideré volver a llamar a mi novio, pero no pude evitar sentir que estaba exagerando. Cuando terminé de ordenar el patio, encendí las cercas eléctricas y regresé a la casa de huéspedes. Hacía frío y era algo relajante. Habíamos experimentado la semana de clima español abrasador, por lo que un poco de brisa y sombra era bastante bueno. Pero la brisa se convirtió en un terrible viento y las nubes grises sobre mí se volvieron negras, tan negras como la noche. Recuerdo que sentí una sensación muy extraña al mirar el cielo completamente negro. De repente, el cielo se desató y salí corriendo por el jardín de regreso a la casa de huéspedes, que estaba situada al lado de la puerta eléctrica y justo enfrente de la casa principal. Inmediatamente me sentí mucho más seguro y luego pensé, ¿más seguro? ¿Más seguro de qué? No había pasado nada. No tenía idea de por qué me estaba volviendo loco esta situación. Así que abrí la puerta de la casa de huéspedes y comencé a ordenar las carretillas y cerrar el garaje, que estaba conectado a un lado de la casa de huéspedes, con el techo protegiéndome de la lluvia. Luego, un viento bastante desagradable bajó por el sendero que conducía al jardín. No solo yo, sino todas las aves que anidaban en los arbustos en ese momento, sentimos el miedo con un chillido inesperado y frenético que hizo que cerrara la puerta del garaje rápidamente y volví corriendo hacia la casa de huéspedes. Ahora, todo el tiempo que nos habíamos quedado allí, nunca habíamos cerrado la puerta de la casa de huéspedes. Supongo que nos sentimos seguros detrás de altos muros y las puertas eléctricas, y ahora veo que fuimos tontos al respecto. Sin embargo, algo sobre esta noche me hizo querer cerrar la puerta. Tal vez fue por el clima o el comportamiento extraño de los animales, o tal vez fue la idea de que mi novio, la única persona que me conoce aquí que podría ayudarme, no volvería hasta las 3 de la mañana. De todos modos, algo sobre esta noche me hizo sentir que la simple puerta de madera y sus ventanas de vidrio fácilmente rompibles eran toda la protección que tenía. Así que cerré la puerta por dentro y guardé las llaves en mi bolsillo. Sentándome en el sofá, encendí la televisión y comencé a mirar mi serie favorita, para dejar de pensar en mis miedos irracionales. Sin embargo, de vez en cuando mis ojos apartaban de la televisión y miraban por las 3 ventanas grandes. No sabía por qué seguía mirando por las ventanas, pero en retrospectiva, creo que fueron mis instintos que me dijeron que lo hiciera, para vigilar porque algo venía. La tarde se convirtió en noche y dejé escapar un bostezo cansado mientras veía que las luces del patio comenzaban a encenderse automáticamente. Miré hacia la cocina a través del cristal de la puerta y vi que ya todas las luces estaban encendidas como siempre. Sé que parece una tontería,
pero la idea de estar rodeado de luz me hizo sentir seguro. Nada puede esconderse en la luz y parecía que la luz podía desaparecer todas las cosas malas, todas las sombras en los armarios, todos los monstruos debajo de la cama, incluso podría deshacerse de las pesadillas. Y ahora estaba a salvo, rodeado de luces. Qué estúpido fue al pensar aquello. Un fuerte golpe golpeó la puerta de la casa de huéspedes, casi haciéndome saltar. Miré hacia la puerta, pero la luz del patio se había apagado y hacía difícil ver algo. Sintiéndome realmente asustado, apagué el televisor y miré por las ventanas de la sala para comprobar que las puertas eléctricas todavía estuvieran cerradas. Y sí, lo estaban. Seguí pensando que tal vez mi imaginación estaba sacando lo mejor de mí y que mi miedo me había hecho creer que había escuchado un golpe en la puerta. Sin embargo, cualquier duda que tuve fue eliminada en un segundo, pues un golpe más firme cruzó el cristal de la puerta. La absoluta incredulidad se apoderó de mí y pude sentir que abandonaba mi cuerpo. Así de sorprendido estaba. Quiero decir, esta no es una calle en medio de una carretera. Esta era el medio de la nada. Por un momento me quedé escuchando la lluvia que golpeaba las ventanas de la casa de huéspedes y con mi respiración cada vez más fuerte, me puse de pie, caminando hacia la cocina y la puerta principal. Para mi sorpresa, del otro lado de la puerta habían dos niños. Parecían tener entre 12 y 14 años y las sudaderas con capucha oscuras que llevaban estaban empapadas por la lluvia, como si hubieran estado allá afuera toda la noche. Se veían pálidos y con frío. Comencé a sentir compasión por ellos, lo que hizo que casi cometiera un terrible error. Me apresuré hacia la puerta para abrirla, temiendo que los niños pudieran estar lastimados o perdidos, cuando pensé, ¿de dónde vienen? ¿Cómo entraron si no he abierto las puertas eléctricas? Quité mi mano de la manija de la puerta, con los dos niños mirándome desde detrás de la puerta, con la mayor parte de su cara aún ocultada detrás de sus capuchas. Por favor, déjanos entrar. Salimos a caminar y nos perdimos en el bosque. El más alto y maduro de los dos niños habló. Sus palabras parecían más calculadoras y suaves de lo que deberían al ser un niño. Tenemos frío, estamos perdidos y tenemos miedo, el chico más pequeño dijo. Sus palabras causaron mucha ternura en mí y me sentí realmente preocupado por ellos, pero una vez más recordé a mí mismo que esto no podía ser posible. Así que tomé coraje y toda mi valentía y les pregunté, ¿de dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí? La puerta estaba abierta, vimos las luces encendidas y corrimos para resguardarnos de la lluvia. Por favor, ¿podemos pasar? Tenemos frío y solo queremos llamar a nuestros padres. Deben estar muy preocupados, exclamó el chico más alto, con sus palabras bien compuestas, atrayéndome hacia la puerta. La puerta estaba abierta. Vimos las luces encendidas y corrimos para resguardarnos de la lluvia. Por favor, ¿podemos pasar? Tenemos frío y solo queremos llamar a nuestros padres. Deben de estar muy preocupados, exclamó el chico más alto, con sus palabras bien compuestas, atrayéndome hacia la puerta. Nuevamente me encontré creyendo las palabras del chico más maduro y prácticamente creyendo su historia, antes de que me diera cuenta de que las puertas habían estado cerradas desde que mi novio se había ido. Solo nosotros teníamos el control para abrir las puertas y en ningún momento volví a abrirlas. Estás mintiendo. La puerta ha estado cerrada toda la noche. Nunca te vi entrar. Así que dime, ¿de dónde vienes? Dije, mientras que las palabras me salían de mi boca eran confusas y temblaban.
Los dos jóvenes se miraron y lo que sucedió después de eso causó escalofríos en mí. Los dos voltearon hacia atrás y logré ver que había ahora un niño más alto saliendo de la oscuridad. Su forma larga y delgada parecía flotar entre los arbustos y árboles que había en el camino. Como los demás, llevaba una sudadera con capucha oscura y sus manos eran delgadas y muy blancas. Lo poco que pude ver de su rostro se parecía a los dos niños más pequeños, pálidos y fantasmales. Me estremecí y todo el lugar se sintió más frío. Literalmente pude ver mi respiración y sentí más terror que nunca antes en mi vida. Sé que parece una locura, pero había algo en sus voces y su ropa casi idéntica. Simplemente no era normal. Era como si estuvieran tratando de parecer tan normales y humanos como pudieran, pero carecían del sentido de identidad y singularidad que tienen todos los humanos. Cuando el niño mayor se acercó, me di cuenta de que era tan alto como yo, y cuando estaba parado entre los dos niños, retrocedí. Por favor, déjanos entrar. Hace frío, está oscuro y tenemos miedo, dijo el chico más alto. Extrañamente su voz todavía sonaba prácticamente joven e infantil, pero simplemente no parecía normal. Di un paso más allá. Vamos, Connor, déjanos entrar. No podemos entrar a menos que digas que está bien, gritó el mayor y más dominante de los tres muchachos. Mis ojos se abrieron con incredulidad cuando solté un grito ahogado. Sentí que todo mi cuerpo temblaba de miedo y mi corazón amenazó con detenerse. ¿Cómo podrían saber mi nombre? Eso es imposible. Este tipo de cosas no sucede en la vida real y espero que todo esto sea una especie de alucinación o que mi imaginación se haya vuelto loca. Cerré los ojos por un momento y esperé que se hubieran ido, pero cuando abrí los ojos, todavía estaban allí. «Sal de aquí, voy a llamar a la policía», grité, con mis palabras sin ningún tipo de fuerza. No llegarían a tiempo. Estás en el medio de la nada. Estás solo con nosotros. Y el chico más alto se rió, mientras los dos niños fantasmales también se reían. Su risa horrible y atroz enviaron miedo a toda velocidad. Podía sentir mis ojos llenos de lágrimas y el terror me estaba apoderando de mí. Se rieron por mucho tiempo y logré ver sus dientes. Eran negros, tan negros como el carbón. «Vete, déjenme en solo», les dije mientras lloraba. Pero los chicos de repente dejaron de reír y empujaron sus caras contra el cristal de la puerta. Solté otro jadeo y vi que sus ojos, eran como agujeros negros, huecos, solo oscuridad profunda. No podía gritar, no podía moverme y ahora sabía que estos tres fantasmas no eran niños. Cualesquiera que fueran, estas criaturas con ojos como la medianoche y sonrisas extrañas, no eran humanos. Y lo peor de todo, disfrutaban darme miedo. «Vas a morir solo ahí adentro», el chico más pequeño dijo mientras reía. Ante eso, solté un grito y corrí hacia la sala de estar. Cerré de golpe la puerta de la cocina y empujé una de las sillas de la sala contra ella. Seguí temiendo que la simple puerta de madera no los mantuviera alejados y me tambaleé hacia la habitación. Pero aún podía escucharlos, riendo y burlándose de mí. Podía sentir mi corazón latir con fuerza y la sensación de huir o pelear se estaba apoderando de mí. Pero no podía luchar contra lo que fueran esas cosas, y si lograba escapar, ¿a dónde iría? Si de alguna manera me escapaba al bosque, temía pensar qué más podría estar acechando allí. ¿O qué pasaría si lograba llegar a los campos de caballos? ¿Estaría a salvo con ellos? Lo dudaba, la verdad. ¿Y qué pasa si salía y había más de tres?
Mientras luchaba con mis posibilidades y opciones, de repente me di cuenta de que ya no podía escucharlos. Mis ojos captaron algo pálido y los vi, de pie, al otro lado de las ventanas de la sala. Cada uno de los 3 niños estaba parado enfrente a uno de los 3 grandes ventanales, sonriéndome. Quería correr y cerrar las persianas, pero mis pies no se movían, y cuando finalmente lo hicieron, corrí hacia el baño, la única habitación en la casa de huéspedes con cerradura. Encerrándome por dentro, me senté en la ducha, con las luces apagadas, esperando que simplemente se fueran. Mientras estaba allí, comencé a rezar a cada dios, ángel y deidad que se me ocurriera, pero ninguno de ellos respondió por mí ni acudió a mi ayuda. Fue como dijo el chico, estaba solo. Durante horas me quedé allí, escuchando a los niños mientras seguían gritando, «Déjanos entrar, déjanos entrar». Parecía que esto nunca iba a terminar, hasta que de repente y abruptamente lo hicieron. No podía escucharlos más, y después de unos 30 minutos de silencio, reuní el coraje que me quedaba y me asomé por el baño. Los niños se habían ido de la ventana de la sala, entonces viendo mi oportunidad, corrí y cerré las persianas. Luego me pregunté si estarían de vuelta en la puerta principal, así que nuevamente respiré hondo. Aparté la silla y abrí la puerta de la cocina. Ya no estaban allí y la luz del patio estaba encendida de nuevo. Se habían ido. Sin embargo, no me alivié de su desaparición, porque aunque sabía que se habían ido físicamente, no pude evitar sentir que todavía estaban al acecho en algún lugar del jardín. Sentía que estaban ahí, mirándome desde las sombras y esperando que bajara la guardia. Salté y comencé a aterrorizarme de nuevo. Durante el resto de la noche me senté, con todas las luces encendidas y un gran cuchillo de cocina en la mano, esperando a que volviera mi novio. Cuando llegó la mañana y escuché que se abrían las puertas, tenía los ojos pesados y estaba exhausto, pero al oír la puerta me llené de energía y me apresuré hacia la puerta principal. La abrí y corrí hacia él. En un frenzy, intenté contarle lo que había sucedido, y a pesar de que me dijo que me creía, pude ver que no. ¿Por qué lo haría? Estuve al borde de la locura el resto del tiempo allí, aunque pude dormir bien. Cada vez que estábamos de vuelta en los campos o en los jardines, podía sentir sus ojos en mí. Al día siguiente no pasó nada, y los propietarios volvieron. Quería decirles lo que había experimentado, ya que son buenos amigos nuestros, pero no quería asustarlos o sonar loco, así que me lo guardé para mí. Mientras desayunábamos con ellos, uno de los propietarios, a quien llamaremos Steph, nos dijo que qué buen trabajo habíamos hecho y preguntó si lo habíamos disfrutado, a lo que respondí con un reticente sí. Su estado de ánimo cambió y sus ojos parecían preocupados cuando nos preguntó si había algún problema. Asumí por problemas que se refería a los animales, y cuando le dije que los animales eran geniales, me miró y preguntó si alguien había intentado de entrar. Podía sentir qué era lo que iba a decir antes de lo que dijera, pero no quería escucharlo. Preferiría que mi experiencia con esos niños fuera solo una alucinación o una locura, pero sabía por la mirada en sus ojos que nos iba a decir lo contrario. Steph dijo que las últimas veces que fueron de vacaciones, al volver a casa, encontraban imágenes en las grabaciones de sus cámaras. Veían a 3 niños tocando a su puerta a altas horas de la noche y llamando a alguien para que los dejaran entrar. Hicieron que la policía registrara los terrenos y el área circundante, pero no había señales de robo. En verdad,
No había señales de que los niños hayan existido alguna vez. Le conté sobre mi experiencia y ella parecía realmente nerviosa, y mi novio, que es tan escéptico como ellos, se disculpó por no creerme. Preguntaron si alguna vez volveríamos a cuidar a su casa, y yo, sin dudarlo, les dije que no. Nunca quise cruzarme con esos chicos extraños y sus ojos de medianoche. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera sido yo quien estaba en la casa de huéspedes? Que alguien más confiado hubiera estado ahí. Me pregunto qué podría haber pasado si los hubiera dejado entrar. Me imagino que no estaría aquí para escribir esto. No sabía quiénes o qué eran, ni de dónde venían. Todo lo que sé es que no eran normales. Eran reales y nunca olvidaré la vista de los niños, de los ojos oscuros, negros. Esto sucedió hace un par de semanas, cuando mis amigos Kenneth y William decidimos visitar de noche un cementerio que tiene más de 150 años. Al inicio, la caminata dentro del cementerio era bastante tranquila. Estuvimos deambulando por un rato, leímos algunas lápidas y eventualmente Kenneth siguió adelante sin nosotros. Poco después, regresó y con voz baja nos dijo: «Hay alguien aquí, voy a ir a ver». Al momento en que se volvió a alejar de nosotros, sentí como si me estuvieran observando desde varias direcciones. Un sentimiento de miedo comenzó a invadir todo mi cuerpo. Yo ya no pude moverme, pero William siguió a Kenneth para ir a ver si había alguien más. Como 7 u 8 minutos después, Kenneth regresó, pero se veía sumamente asustado y me dijo que había visto a una especie de figura de piedra color blanco que deambulaba entre los árboles. Me preguntó si quería irme y yo respondí que no. Así que nos quedamos y seguimos descubriendo el lugar. Seguimos caminando y nos encontramos con un mausoleo de mármol blanco con una puerta de cristal blanco. Conforme nos íbamos acercando, una sensación de miedo e intranquilidad comenzó a invadirme. Todo se sentía raro y mal. Kenneth tocó aquella puerta de cristal y sintió esa energía maligna y miedo, cuando de pronto vimos una sombra que se movía, y al momento de que mi amigo tocó la puerta, la sombra desapareció. Corrimos tan rápido como pudimos y eventualmente encontramos un sitio para sentarnos. Yo me sentía completamente abrumado y con la misma sensación de que éramos vistos por algo o alguien. Kenneth estaba muy alterado. Comenzó a sentirse mareado y se veía extraño, como si él hubiera visto algo que yo no. Decidimos que era momento de irnos. Seguíamos bastante asustados y cuando llegamos a casa, William se quedó dormido en el sofá, pero Kenneth y yo empezamos a sentir mucho miedo, pánico, y nos sentimos extremadamente cansados y mareados. Después de un rato, alguien comenzó a tocar la puerta. Empezó con 3 golpes suaves y conforme el tiempo pasaba, más eran los golpes y con mayor fuerza. Esperamos un rato para que se desapareciera el sonido y cuando ya pasó bastante tiempo sin que tocaran, un poco asustados todavía, decidimos subir a dormir. A mí me dio calor, así que dejamos abierta la puerta de la terraza del piso de arriba y encendimos el ventilador. Esto fue un gran error, porque alrededor de las 3 de la mañana, Kenneth despertó y solo podía mover su cabeza hacia los lados. La puerta se había abierto por completo y de pronto vimos a un niño de unos 12 años con cabello corto y despeinado, pero con la cara cubierta por una sombra. El niño estaba ahí mirándonos. Lo más miedoso eran sus ojos. Eran tan oscuros, eran como huecos oscuros y profundos, solo oscuridad. Kenneth y yo nunca habíamos sentido tanto terror
Era tal el miedo que el cuerpo nos dolía. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Entonces cerramos los ojos con fuerzas hasta que nos quedamos dormidos nuevamente. Desde ese día, Kenneth y yo hemos lidiado con depresión y ansiedad. No podemos dormir e incluso llegamos a sentir dolor físico en distintas partes del abdomen. Televisiones, radios y luces se han estado encendiendo de la nada y sentimos mucho miedo casi todo el tiempo. Hace unos años tuve un encuentro con las entidades conocidas como los niños de ojos negros. Para aquellos de ustedes que no saben, los niños de ojos negros son seres que deambulan por la noche, tocan puertas e intentan entrar a su casa, y cuando los observas bien, parece que son de una época distinta, y entonces ves su cara. No tienen ojos, o más bien, sus ojos son tan negros que parecen no tener. Cualquier encuentro con ellos resulta en la noche más aterradora de la vida de la mayoría de las personas. Sin embargo, mi encuentro con ellos fue corto. Como referencia, tenía 17 años cuando esto sucedió y ahora tengo 19, casi 20. Estaba trabajando en un parque acuático. Yo era salvavidas y era el último en salir esa noche. Estaba haciendo un frío helado a pesar de estar a unos 27 grados. Me metí en mi auto y lo cerré, sacando mi teléfono para escuchar algo de música. Después leí un par de mensajes y me distraje, cuando de repente hubo un golpe fuerte en mi ventana. Miré hacia arriba y vi un par de niños mirándome. Bajé la ventana suficiente como para escucharlos con claridad. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están perdidos?, pregunté con un tono cortés. No hubo respuesta, ni siquiera se movieron en lo absoluto. Finalmente, el niño más pequeño habló, y mientras lo hacía, mi corazón latía más y más fuerte. La voz que salió de ese niño era más profunda que la mía. Fue tan profundo y claro el sonido que me pareció como si el mismo Satanás me hubiera hablado. Solo necesitamos que alguien nos lleve a casa. Podría dejarnos entrar y llevarnos. No pude moverme. Estaba congelado por el miedo. Vamos, señor, solo abra la puerta, exigió tocando de nuevo. Mientras tocaban, los faros de un automóvil iluminaron sus rostros. Lo que vi siguiente me da escalofríos recordar. Tenían huecos donde deberían estar sus ojos, y cuando vieron mi mirada de horror, sonrieron y comenzaron a golpear tan fuerte en mi ventana que pensé que se rompería. Seguí tratando de encender mi auto, pero no podía. Ya no funcionaba. Finalmente, una de las amas de llaves del hotel que estaba muy cerca salió a tirar la basura. Escuché caminar a la señora y decidí que le iba a gritar sobre los niños. Cuando levanté la vista, los niños ya no estaban. Esto pudo haber sido una alucinación provocada por la cantidad de estrés que pasé, pero fue muy real para mí. Al final, mi auto terminó arrancando y llegué a mi casa en tiempo récord. Hace poco me enteré del fenómeno de los niños de los ojos negros, y mi abuelo me recordó esta historia que me contó sobre un incidente que tuvo lugar a fines de 1918, principios de 1919, cerca de Sandoval, Illinois. Me dijo que había sido un verano caluroso y que el calor se había prolongado durante meses, así que tenía todas las ventanas y las dos puertas abiertas en su casa, donde estaba sentado en el porche leyendo un libro porque estaba con demasiado calor como para estar adentro. Entró para prepararse un snack y tomar una copa, cuando escuchó un golpe. Esto le pareció extraño, porque la mayoría de la gente simplemente gritaba su nombre cuando querían verlo, así que pensó que era un vagabundo buscando comida o trabajo.
Vivía junto a las vías de tren, así que era más o menos normal que vagabundos se acercaran a su casa de vez en cuando. Entonces, mi abuelo caminaba hacia el pasillo para llegar a la entrada, cuando vio a dos niños parados en la entrada que le gritaron: ¿Podemos entrar a descansar? Es un largo camino a casa. Entonces él les dijo que podían quedarse en el patio de la entrada, pero los dos niños respondían que hacía mucho calor y que si podría dejarlos entrar. Preguntó si venían de las vías del tren y simplemente dijeron: tenemos que entrar, ¿podemos? Los niños hicieron sentir muy extraño a mi abuelo, porque los niños no lo miraban directamente y tenían un aspecto demasiado limpio como para haber venido de los trenes. Además, no sudaban y su cabello estaba muy limpio y le pareció extraño que si hubieran caminado de un campo abierto en medio del calor, estarían sudando y despeinados. Mi abuelo preguntó de nuevo si les gustaría sentarse en el porche y la niña era una niña y un niño, pero el niño no hablaba. Simplemente repitió: ¿podemos entrar? Y luego ella seguía preguntando: podemos, 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 una y otra vez, hasta que mi abuelo golpeó su mano y dijo: malditos los dos, no. La niña dejó de hablar y mi abuelo me dijo que ambos se quedaron callados hasta que la niña lo miró. Su mirada lo atormentó, porque los ojos solo eran dos espacios negros, tan negros como el carbón. Y dijo una vez más: Señor, ¿podemos pasar? Mi abuelo simplemente caminó hacia la cocina y se sentó sin saber qué hacer. Dijo que sentía como si alguien lo golpeaba en el estómago. Dijo que se sentó allí hasta que su perro entró corriendo a la casa, temblando como una hoja. Así que al final nunca se lo contó a nadie, atribuyéndolo al agotamiento por el calor. Pero dijo que este incidente lo molestó durante muchos años. Cuando era niño, siempre tuve sueños de niños de ojos negros que llamaban a mi puerta y pedían usar mi teléfono. Comenzaron de forma bastante normal, pero a medida que los sueños ocurrían con más frecuencia, los niños se volvieron más exigentes y groseros. Mi papá siempre llegaba después de que yo me durmiera y siempre estacionaba su auto en lugares distintos de la calle. Su auto siempre aparecía en mis sueños estacionado exactamente donde él lo había dejado. Esos eran básicamente los sueños que tenía cuando era niño. Debo decir que eran muy vívidos y siempre me hacían sentir muy incómodo y con miedo. Hoy en día, 15 años más tarde, estoy teniendo estos sueños nuevamente, excepto que los niños no se acercan a mi casa y solo se paran en mi patio junto a la ventana de mi habitación. Hacen las preguntas típicas: ¿podemos entrar? ¿Podemos usar tu teléfono? Y siempre es la misma historia sobre que su mamá necesita saber dónde están y son exactamente los mismos niños de los sueños de mi infancia. Los sueños siempre terminan con ellos diciendo pronto y luego desaparecen. Justo esta noche empiezo a sentirme muy incómodo, como si alguien me estuviera mirando mientras caminaba al trabajo, lo cual es extraño porque vivo en una área muy agradable y nunca tengo la sensación de ser perseguido o con miedo. A medida que avanzo un poco más en el camino, me da un ataque de pánico sin razón aparente y de pronto veo a un niño parado en el camino de regreso hacia mi casa. Empecé a usar mi teléfono como linterna y pude ver que ese niño estaba vestido completamente de negro, sus ojos más oscuros que la noche misma, y a medida que camino hacia él, me pregunta en voz bastante alta si puede utilizar mi teléfono. Lo ignoré y me subí a mi patineta. A la distancia, lo volví a escuchar decir: no estábamos mintiendo. Y volteé en ese mismo instante hacia él
y el niño había desaparecido por completo. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que les haya gustado las historias de hoy. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con estos niños con los ojos huecos, oscuros, más negros que la noche misma? Recuerden tener cuidado a no dejarlos entrar a su casa. No han habido relatos de lo que pasaría si les permiten entrar. ¿Por qué será? Por último, no olvides dejar un like, suscríbete para no perder historias conmigo cada semana y conversemos en los comentarios. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.